Inminente escalada de la guerra en el Medio Oriente. Estados Unidos amenaza con represalias tras sufrir bajas en un ataque con drones en Jordania. Identifican a las víctimas. Millones de inmigrantes están a punto de quedarse desamparados a las puertas de Estados Unidos. El presidente Biden trabaja en un acuerdo migratorio que podría cerrar las fronteras en cualquier momento. Violentos enfrentamientos marcan el regreso de las polémicas corridas de toros a México. Mientras miles de aficionados disfrutan la tradición, activistas alzan su voz contra la tortura animal. Arranca la temporada de impuestos con un nuevo programa del IRS que le podría ahorrar mucho dinero y dolores de cabeza. Le decimos de qué se trata y quiénes califican. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero Estrella TV. Les saluda Abel Álvarez. Gracias por acompañarnos. Y vamos a iniciar con la fuerte amenaza del presidente Joe Biden a Irán tras la muerte de 3 soldados estadounidenses en Jordania, que podría provocar que la guerra en el Medio Oriente se extienda, algo que el mandatario había tratado de evitar. Vamos a Washington DC con Alfredo Miranda, que nos amplía un poco más. Tras el ataque a una base militar estadounidense en Jordania, que dejara 3 militares muertos y decenas de heridos, el presidente Biden prometió tomar represalias. En un comunicado, el presidente culpó del ataque a grupos militantes radicales respaldados por Irán que operan en Siria e Irak, y dijo que Estados Unidos hará que todos los responsables rindan cuentas en el momento y de la manera que elijamos. President and I will not tolerate attack on U.S. forces, and we will take all necessary actions to defend the U.S. and our troops. El gobierno de Irán, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, negó que la República Islámica esté involucrada en el ataque y lo calificó de acusaciones infundadas. El Pentágono reveló los nombres de los soldados estadounidenses que perecieron en el ataque. The names of those soldiers who lost their lives were Sergeant William Rivers, Specialist Kennedy Sanders, and Specialist Breonna Moffett. A las reacciones del presidente Biden y oficiales del gobierno se sumaron las de Donald Trump y Nikki Haley. Ambos responsabilizaron a Biden por el ataque. El descarado ataque a Estados Unidos es otra consecuencia horrible y trágica de la debilidad y rendición de Joe Biden, dijo Trump en su red Social Truth. Haley lo hizo a través de X. Esto muestra la naturaleza barbárica de nuestros enemigos en Irán y demuestra que no atacarían a nuestras tropas si Joe Biden no fuera tan débil en su trato hacia Irán. Estados Unidos tiene más de 45,000 efectivos militares desplegados en 10 países de Medio Oriente. De estos, 3,000 en Jordania. La administración dijo que en los últimos 6 meses se produjeron 3 ataques a la base conocida como Torre 22 y que Estados Unidos sabe que el ataque fue promovido por Irán. Sin embargo, aseguró que no busca una confrontación militar con el país islámico, pero que responderá apropiadamente. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Bueno, y por otro lado, Israel acusó a 12 empleados de la ONU de haber participado en los ataques de Hamas el 7 de octubre. El documento revela que 7 de ellos se infiltraron en territorio israelí y 2 de ellos participaron en secuestros. Las acusaciones obligó a que varios países congelaran los fondos para la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados Palestinos. Ante esto, la ONU condenó los hechos y despidió a 9 de los empleados. En medio de este año de elecciones, el presidente Biden y los senadores estarían a punto de lograr un acuerdo de inmigración destinado a tomar medidas drásticas contra los cruces fronterizos irregulares. Un plan bipartidista que se tambalea por la oposición del expresidente Donald Trump. Wendy Castillo nos amplía esta información. Aumenta la presión para tratar de alcanzar un acuerdo sobre la crisis migratoria en la frontera sur. Incluso el presidente Joe Biden aseguró que si se logra cerraría la frontera el mismo día que el proyecto se convertiría en ley. If that bill were the law today, I'd shut down the border right now and fix it quickly.
El presidente también pidió al Congreso que apruebe los fondos que solicitó en octubre para asegurar la frontera y que permitirían la contratación de 1.300 nuevos agentes de patrulla fronteriza, 375 jueces de inmigración y 1.600 oficiales de asilo y equipos de inspección para detectar drogas en la frontera con México. Pero las negociaciones están amenazadas por el expresidente Donald Trump, quien estaría instando a los legisladores a no aceptar ningún acuerdo, debido a que el exmandatario ha propuesto utilizar el caos en la frontera con México como arma política contra Joe Biden durante la campaña presidencial. Under crooked Joe Biden, our country is dying. Big gushing wound, letting drugs, crime, and millions upon millions of illegal aliens pour into our country like we've never seen before. En esta campaña presidencial que ya empezó, podemos ver claramente que todas las medidas duras antiinmigrantes que se están tomando por el expresidente Donald Trump y el presidente Joe Biden es para demostrarle al electorado conservador que uno o el otro es el más antiinmigrante de todos ellos y que voten con él y que por eso van a tener una política dura en contra de los inmigrantes. Los detalles del acuerdo que podrían revelarse tan pronto como esta semana también incluyen millones de dólares de ayuda a Ucrania en su guerra contra Rusia. Wendy Castillo, Noticias, Estrella TV. Y los republicanos de la Cámara Baja presentaron artículos de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, con el fin de buscar cuanto antes su destitución y lo acusan de negligencia en la gestión fronteriza. Ante esto, los demócratas y la agencia lo calificaron como un movimiento político sin base constitucional. Seguimos en Texas porque un convoy autodenominado Ejército de Dios, compuesto por conservadores veteranos militares, se dirige a la frontera sur, dispuestos a frenar la llegada de inmigrantes irregulares al país. Vamos a Dallas. David Medina nos tiene el reporte. Un grupo cuyos miembros se han descrito como el Ejército de Dios se dirige este lunes a la frontera sur para protestar contra el número récord de migrantes que cruzan ilegalmente desde México. El Salvador ya ha llegado y se llama Jesucristo, dijo una de las organizadoras durante un programa de radio, quien además manifestó: nosotros, el pueblo, debemos intervenir y recuperar nuestra frontera. Para algunos, las connotaciones nacionalistas cristianas en esta retórica añaden una dimensión peligrosa a una situación ya tensa, después de que la Corte dictaminó cortar los alambres de púas en la frontera, a la cual el gobernador Greg Abbott se niega. El gobierno federal tiene y ha tenido desde más de 100 años el poder fundamental sobre la inmigración. Los 50 estados no tienen ese poder y por buena razón. Además, se les hizo un llamado a todos los agentes de la ley y militares activos y retirados, veteranos, funcionarios electos, a los defensores de la libertad a unirse al movimiento. Condados como Valverde, como Maverick, como Uvalde, son latinos contribuyentes del estado de Texas y le están pidiendo al gobierno federal y al gobierno estatal que los ayuden. Están destruyendo sus propiedades. Los organizadores de Take Our Border Back afirman que tienen la misión de enfrentarse a las fuerzas oscuras que están trabajando junto al gobierno de Estados Unidos para mantener la frontera abierta. Mientras tanto, más de 25 gobernadores republicanos de diferentes estados de la nación han respaldado firmemente al gobernador Greg Abbott. En Texas, para Noticias Estrella TV, David Medina. Y ahora vea esto, sentencian a 5 años de prisión a excontratista de IRS que filtró documentos fiscales del expresidente Donald Trump y otros multimillonarios. Charles Little John, quien admitió la filtración en 2019 y 2020, también deberá pagar una multa de $5,000. El juez calificó el alcance del delito como sin precedentes. Little John filtró declaraciones fiscales de más de 1,000 contribuyentes ricos, incluido el exmandatario. Presta atención porque este lunes arranca oficialmente la temporada de impuestos y se avecinan algunos cambios. Vamos a Miami. Anthony Belchi nos tiene todas las fechas claves y las recomendaciones para que no cometa errores que puedan retrasar su posible reembolso.
La temporada de impuestos en Estados Unidos ya ha comenzado, lo que quiere decir que cualquier residente en Estados Unidos, sin importar su estatus legal, debe reportar sus ingresos y gastos al Servicio de Impuestos Internos. Pues la IRS hoy empezará a procesar todos los impuestos que se le mandan a partir del día de hoy, y muchas personas la próxima semana ya estarán recibiendo los primeros reembolsos. Para recibir los reembolsos y evitar demoras es importante preparar todos los documentos. El W2 o el 1099 son los formularios más comunes que entrega el empleador. Es bastante fácil, sí. Solamente tener el empleador y que el empleador te ayude a tener todos los papeles en regla, todo listo. El IRS también ha puesto en marcha una plataforma para presentar gratuitamente la declaración de impuestos para los contribuyentes que ganan menos de $79,000 al año. Se puede acceder a través de www.irs.gov. Aunque ante cualquier duda es mejor asesorarse. Prácticamente no hay novedades respecto al año anterior, solo que el Congreso podría aprobar esta semana más ayudas por hijos. Actualmente son $2,000, de esos 1.600 son reembolsables, los otros son para cubrir los impuestos. Están suponiendo que esto se podría incrementar a 3.600 este año. De manera que si se presentan ahora los impuestos y se aprueba la ampliación del crédito fiscal por hijos, el IRS contempla pagar la diferencia. En el pasado el IRS, cuando ha hecho un cambio, después que las personas han fileado los taxes, ellos lo han arreglado, han hecho el ajuste y le han mandado la diferencia a las personas del dinero. Hay tiempo hasta el 15 de abril para presentar los impuestos, pero recomiendan hacerlo cuanto antes para evitar demoras. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias de Estrella TV. Bueno, y con esto vamos a una pausa aquí en el Noticiero Estrella TV. Restauranteros rechazan proyectos de ley que aumentaría el sueldo a empleados que ganan propinas. Incrementan los crímenes de odio en las escuelas del país. Las minorías son el punto de ataque, ya le cuento todo. Gracias por seguir con nosotros aquí en el Noticiero Estrella TV. En Nueva York crece la polémica por un proyecto de ley que busca estabilizar el salario a empleados que reciben propina. La medida está siendo criticada por los dueños de establecimientos que dicen incurrirá en cambios drásticos. Vamos a la Gran Manzana. Ángela González nos explica. Un proyecto de ley que pretende eliminar el sistema de crédito por propinas amenaza con cambiar el modelo de negocio de los restaurantes en Nueva York. Bajo este crédito, restauranteros pueden pagarle a sus empleados $10.65 por hora, que es menos del salario mínimo establecido, pero con la nueva propuesta de ley deberán pagarles por lo menos el salario mínimo. Según una encuesta a 879 establecimientos, un 95% de los negocios se oponen a esta legislación. Yo creo que cualquier movimiento que hagas repercute tanto en los empleados como en los dueños del restaurante. El dueño saldría perjudicado porque ese dinero tiene que salir de la bolsa de él. Y eso que afecta, tiene que elevar los precios, ajustarlos. Según la encuesta, algunos propietarios incluso tendrían que cerrar su negocio de aplicarse esta ley. 97% están extremadamente o algo preocupados y un 88% piensan que sería un desastre para el negocio, mientras un 76% dijo que tendría que incrementar los precios. Un 42% considerarían eliminar la propina del todo y 2/3 dijeron que tendrían que recortar el personal. El proyecto de ley no pide eliminar las propinas, y eliminarlas o no sería una decisión de los dueños de restaurantes. Pensaría que es más estable un salario fijo, sin propinas, por la estabilidad económica, ¿no? Es más estable. Según un reporte de la Alianza de Hospitalidad, eliminar el crédito de propinas resultaría en un costo estimado de $12,000 por año por empleado para restaurantes y bares que apenas se estaban recuperando de la pandemia, de la inflación y también del trabajo remoto. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Ahora mire esto otro. Según un informe del FBI, aproximadamente 1 de cada 10 crímenes de odio en el país ocurre en escuelas. Así como está escuchando, el estudio reveló que los estudiantes afroamericanos son los objetivos más frecuentes, seguidos por víctimas judías y miembros de la comunidad LGBTQ. Los incidentes de odio en escuelas casi se duplicaron en 5 años, pasando de 700 reportes en 2018 a más de 1.300 en el 2022. Una pausa más aquí en el Noticiero Estrella TV. En medio de manifestaciones y rechazo, regresa la fiesta brava a la plaza de toros más grande del mundo. Policía crea divertida iniciativa para implementar inteligencia vial para peatones. Los detalles al volver.
Y volvemos al aire con esto. Este lunes la Policía Federal brasileña registró la casa del hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Esto como parte de una investigación de presunto espionaje ilegal a políticos durante el mandato de su padre. Carlos Bolsonaro, concejal de Río de Janeiro, además se enfrenta varias investigaciones de la Corte Suprema por dirigir una fábrica de noticias falsas desde el Palacio Presidencial. En Colombia, capturaron a una mujer brasileña que pretendía sacar del país 130 ranas arlequín venenosas, una de las más mortales del mundo. Las autoridades del aeropuerto El Dorado encontraron las especies camufladas en equipaje de la mujer en decenas de frascos sin suficiente ventilación. Al parecer, esta se dirigía a Sao Paulo con escala en Panamá, donde pretendía comercializar a los animales. Ahora enfrenta cargos por tráfico de fauna. Y vamos a México porque este fin de semana regresaron las corridas de toros a la capital del país. Evento que desató protestas masivas de activistas para pedir el fin del maltrato animal. Desde la Ciudad de México, Víctor Blázquez nos informa. Después de 2 años, las corridas de toros regresaron a la Ciudad de México, luego de que se levantó un amparo promovido en junio de 2022 que las prohibía. ¡Toros y toreros! La Plaza de Toros de la capital del país, la más grande del mundo, reabrió sus puertas en medio de protestas de unas 300 personas en contra de la tauromaquia y defensoras de los derechos de los animales. Estamos aquí manifestándonos de manera pacífica porque no queremos más actos de esta especie, no queremos tortura animal. ¡Asesinos! Después de caminar por las calles con pancartas, realizaron pintas y simulando cuerpos ensangrentados tirados en el piso, los manifestantes querían entrar por la fuerza al recinto, lo que fue impedido por efectivos de la policía capitalina. Es demasiado sádico. Estamos en contra de la tortura, de la matanza, de que sea un entretenimiento. Somos cuidadosos de todas las iniciativas en contra de la tauromaquia, pero estamos dispuestos y convencidos de que agotando todos los recursos como lo hicimos en esta ocasión vamos a poder celebrar corridas de toros por muchos años. Sin embargo, para quienes disfrutan de la tauromaquia, aseguran que los toros es una fiesta que deja una derrama económica superior a los $400 millones, con más de 80,000 empleos directos, lo que representa toda una tradición. Yo vi cómo mi padre criaba los toros desde que nacían y les daba una excelente vida, y pues esto en sí es un arte. Cabe destacar que del 28 de enero al 24 de febrero se realizarán 9 corridas, mientras los activistas también han advertido que seguirán manifestándose en contra de la actividad taurina. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Bueno, mientras tanto, en Guanajuato, con una divertida iniciativa, elementos de la policía buscan concientizar a la población de la importancia de respetar los cruces peatonales de la ciudad, para así, evitar accidentes, obviamente. Desde allí, Alberto García nos tiene la historia. Uno de los cruces peatonales más transitados de México se llena de alegría con la presencia de varios mimos. Todos ellos pertenecen a la Policía Vial de León, Guanajuato, y en este primer mes del año y principios de febrero adornan esta importante vialidad. Desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde controlan el tráfico y el paso de peatones. La ciudadanía nos reciben con una sonrisa, con un agradecimiento, es lo que me hace que día con día yo le eche más ganas. Los elementos de tránsito arrancan las carcajadas de los transeúntes, a quienes invitan a cruzar con precaución y respetar las indicaciones y luz del semáforo. Mientras están en espera, implementan divertidas dinámicas. Desde hace más de 15 años nació este proyecto que busca fomentar la conciencia vial. Hay quienes ya tienen cerca de 10 años y para otros es su primera vez. Apenas recién ingresé aquí, pues los compañeros me ayudaron, que son los que estaban ya desde hace un poquito más de tiempo. Ellos me ayudaron y me enseñaron prácticamente desde cómo maquillarme, el cómo dirigirme con las personas. Así esté el semáforo en rojo o en verde, la diversión no para y muchos aprovechan para tomarse una fotografía. Me gusta la mímica, me gusta que los niños me saluden, cómo aprenden con la mímica y cómo nos hacen atención cuando le hacemos las señas. En muchas ocasiones apoyan a personas con discapacidad o de la tercera edad a cruzar este amplio bulevar. Además de divertir, el principal objetivo es concientizar a la gente para evitar posibles accidentes. Desde Guanajuato, México, Alberto García, Noticias, Estrella TV. Vamos a la última pausa aquí en el noticiero Estrella TV.
Con muestra de poderío y cañones, una poderosa flota de piratas invadió a la Florida. Los detalles al regresar, no se vayan. El sábado, la policía de Indiana rescató a una decena de animales del circo después de que el remolque que los transportaba se incendiara. 2 agentes y un miembro de Shrine Circus guiaron a 5 cebras, 4 camellos y un caballo miniatura a un lugar seguro. Los animales fueron vistos deambulando por la carretera y pastando antes de regresar a su hogar. A pesar del incidente del remolque, ningún animal salió herido. Qué buena noticia. En Tampa, Florida, miles de personas invadieron la costa en el Festival Anual de Piratas Gasparilla con un derroche de los mejores vestuarios alusivos a los ladrones del mar. Los visitantes disfrutaron de música y diversión, esperando la llegada de la poderosa flota con decenas de piratas en honor al mítico pirata José Gaspar, que con una demostración de fuerza y cañones obligaron a la alcaldesa Jane Castor a entregar la famosa llave de la ciudad. Y con estas imágenes me despido. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse con nosotros.